Muy bien. Buenos días, hermanos. La verdad, estoy bastante agradecido a Dios que podamos estar esta mañana conectados, dispuestos para servir al Señor, para recibir de Él, para comprometernos con Él nuevamente, siempre, cada mañana, para recibir de Él todo tipo de bendición y misericordia. Y espero, bueno, que ayer hayan tenido un lindo servicio de adoración, que que hayan podido dar su aporte también en la adoración, acompañado al pueblo de Dios, donde quiera que usted esté. Nosotros lo tratamos también de hacer allá en San Cristóbal. Hoy es lunes 8 de julio y corresponde hoy el capítulo 41 del libro de Ezequiel. Hay algunas cosas bien interesantes con estos capítulos porque esto es como una sola estructura que va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 43, en el que un varón de Dios, un ángel, toma a Ezequiel y lo lleva a- en visión a Jerusalén y le muestra lo que más o menos quiere, que el Señor quiere, ¿no? Y por eso comienza el capítulo 41 y dice, Luego el hombre o el varón de Dios me llevó, me introdujo al templo". Así comienza el capítulo 41. A diferencia de los capítulos anteriores de Ezequiel, porque hay varias constantes en el libro de Ezequiel. En los capítulos anteriores había una profecía, un juicio contra alguien, contra algún pueblo, contra Egipto, contra Babilonia, contra los amorreos, contra el mismo Israel. Y muchas de esas profecías tenía como objetivo también presentar quién es Dios, para que sepan que yo soy el Señor, muchísimas veces. Pero este capítulo no habla ya de guerra, ni habla de juicio, ni habla de esas cosas tan fuertes. Ahorita habla más bien invita al pueblo a una vida santa, en fin. Y habla de las estructuras del templo. Entonces, eso es lo que hace aquí el Señor. ¿Sí? Habla de muchos detalles. Detalles primero que van, en los primeros versículos, hablan de la parte exterior del templo, luego las salas laterales que tienen, luego la dimensión, las dimensiones del templo en cuanto a la longitud, el área del templo. Y luego habla de la parte interior del templo. La parte exterior, de la parte exterior hasta la parte interior. Desde los muros, las columnas, la parte interior, todo eso, con una cantidad de detalles. Y uno pregunta, bueno, pero ¿por qué tanto detalle? Siempre uno se pregunta, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tenemos que ver esto? Eso es como cuando estaba uno en la universidad o en el liceo, ¿no? Pero sobre todo en la universidad. ¿Por qué veo esta materia? ¿De qué me sirve esto a mí como ingeniero? ¿O de qué me sirve esto a mí como médico? Pues sí sirve. Yo tuve que estudiar, estaba estudiando ingeniería, y tuve que estudiar antropología. En antropología se estudia al hombre y uno entender cómo es la gente, ¿no? Algunas materias simplemente para formar carácter. Tienes que responderlo para que tú pruebes quién eres tú. Y está bien diseñado. Y aquí hay unos detalles que dicen, ¿de qué nos sirve tanto detalle? Resulta que Dios es un Dios detallista y los detalles sí nos sirven. El detalle es bueno. Y el detalle más grande que tiene el Señor eres tú. Y tú no eres un detalle, sino que Dios te detalla desde la concepción. Dice el capítulo, vamos a leer en el versículo 1, dice, luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de un lado y 3 metros del otro. El ancho de la entrada era de 5 metros y cada una de las paredes laterales medía 2 metros y medio de ancho.
También midió la nave central, la cual medía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 3 metros y medio. Después midió la longitud del recinto interior, que eran 10 metros de largo. Su altura era de la misma medida. Entonces me dijo, este es el lugar santísimo. Ahora, déjenme aquí hablar eso de los detalles, ¿no? Si se dan cuenta, dice el tamaño, pero dice de 1 metro de este lado y de otro lado. O sea, de un lado era igual que el otro. Eso se llama simetría. Quiero resaltar con esto también, que es lo que hace también el autor, que Dios no deja nada al azar. Dios es un Dios planificado y es un Dios planificador. Cuando creó el mundo fue con detalle, fue llenando y fue ordenando. El detalle también da orden. Todo lo que Dios hace es simétrico, es ordenado. Dice el Salmo 139 que Dios nos creó desde las entrañas. Él sabe la cantidad de huesos, sabe todo. Y somos simétricos, ¿ok? De un lado somos igual que del otro. Cuando no es así es porque algo ocurrió, un accidente, qué sé yo. Pero somos, si se dan cuenta, perfectos, bonitos, bien hechos, en todo el cuerpo. Los brazos, las piernas, todo igual. Eso en un ser humano normal, como todos los ojos. Está la mitad, este era igual que la mitad de él. Cuando ya algo cambia es porque algo pasó, quizás algo que nosotros hayamos hecho. Pero Dios lo hace perfecto. Entonces, en la creación también fue paso a paso, fue ordenando. Y finalmente ordenó al hombre. Cuando manda a erigir el tabernáculo, a lo que se le llamó tienda de reunión, y eso lo vamos a destacar ahorita, también era detallada. El arca de Noé también fue en detalle. Y tenía que ser el tipo de madera que Dios le había dicho, tenía que ser impermeabilizada por dentro con brea, tenía que tener cierta longitud, cierto ancho, cierta altura, tenía 3 pisos, en fin. Tenía una ventana, era madera de gofer, pero esto del arca, y que también lo vamos a destacar ahorita, tenía que ver con salvación. Entonces, mira, una cosa es que Dios es ordenado, Dios no deja nada al azar, y así debemos ser nosotros, ¿no? El hombre me llevó, dice, me mostró entonces todo esto, que es lo que llama el lugar santísimo. Si eso que le muestra es el lugar santísimo, es el lugar donde Dios habita. Recuerden que en el santuario, de entrada, cuando estaba el tabernáculo y luego cuando se erigió el templo por primera vez, el lugar santísimo era el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez en el año. Lo que había en el lugar santísimo eh, estaba el arca de Dios. ¿Qué contenía el arca de Dios? Bueno, contenía una porción del maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía las tablas de la ley. Ahora, ¿qué significa todo eso? La vara es la guía y la protección de Dios. El maná representa la provisión de Dios. Y las tablas de la ley, pues la ley, la voluntad de Dios. O sea, por eso es que el arca representa o representaba la presencia de Dios. Y entre esa presencia estaba los mandamientos, que son también detallados. ¿Sí? Y el lugar santísimo era un lugar en que se entraba una sola vez en el año. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió, una de las cosas que pasaron es que el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo. ¿Ok? Y si iba a rasgar algo, se rasga una cortina de ese tamaño, pues lo natural es que se rasgaba de abajo hacia arriba porque necesitaba una intervención humana. Pero cuando se rasga desde arriba hacia abajo, es Dios mismo. ¿Qué decía ese velo? Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando no hay separación, entonces quiere decir que no, que hay libre acceso. Entonces, el lugar santísimo, que es el lugar donde uno se encontraba con Dios, lugar santo y lugar santísimo, que eran lugares bien exclusivos, porque en el lugar santo también entraban solamente los sacerdotes, el resto del pueblo no. Entonces, había primero una exclusividad en el lugar santo. Luego, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había ese velo, había esa cortina. Pero en Hebreos, si me permiten, en Hebreos capítulo 10, cuando habla del tabernáculo, perdón, del lugar santísimo, perdón, eso está en el capítulo 9, que dice. ¿Ok? Dice en el capítulo 9, dice el versículo, dice, así dispuestas todas las cosas. Ah, y habla de querubines, que también lo menciona luego en los versículos 22 al 24, ¿no? Pero dice, estaban dispuestas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, ese es el lugar santo. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez en el año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el tabernáculo, aún no se había revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, en todo eso. Pero mira más adelante, dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así el rescate eterno. ¿Sí? Entonces luego dice que el velo es removido porque el velo es su propia carne. ¿Sí? Este, lo que quería resaltar aquí con esto del lugar santísimo, que es el lugar de adoración, el detalle de la adoración también. Dios quiere un santuario para Él y para Él poder encontrarse con nosotros. ¿Sí? Ahora bien, en el capítulo 10 del mismo Hebreos, nos invita a acercarnos tranquilamente al santuario. Dice el versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, mediante la sangre de Cristo tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, que es el cielo, entonces. Y por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su propio cuerpo. Eso fue lo que se rasgó. Y tenemos además un sumo sacerdote de la familia de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, integralmente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua. Y luego otra cantidad de consejos ahí. Volviendo a Ezequiel, volviendo a Ezequiel, en el capítulo 41 sigue hablando del muro, ¿no? Del versículo 5 en adelante. Dice, luego midió el muro del templo que era de 3 metros de espesor. Las salas alrededor del templo medían 2 metros de fondo. Estas salas laterales estaban dispuestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada uno había 30 salas. Alrededor de todo el muro del templo había soportes que sobresalían para sostener las salas laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las salas laterales del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida a niveles ascendientes. Bueno, en fin. Pero me llama la atención otra vez que había 3 pisos ahí, con 30 salas.
El arca de Noé, que Dios había dispuesto también y había orientado a Noé para que la construyera, también tenía 3 pisos. Y esos 3 pisos, donde se incluían las ejemplares de los animales que habían que conservar, pero también estaban Noé y su familia. ¿Qué era el arca? El arca no fue un instrumento de juicio. El juicio fue el diluvio, el instrumento. El arca era el instrumento de salvación y tenía 3 pisos. Si nosotros tomamos una analogía de esto que sucede aquí con el templo, la visión de Ezequiel, y lo comparamos o lo unimos con lo que era el arca, obviamente todo el detalle, todo lo que Dios está ofreciendo, prometiendo aquí, tiene que ver con salvación. Cuando vemos estos detalles acá, tenemos que ver, y aquí tiene que estar el Hijo de Dios, tiene que ver con salvación. ¿Quién es el varón? Pues el varón, Cristo está representado en el varón que le está mostrando a Ezequiel todo esto. Pero, ¿cuál es la forma? Bueno, Dios quiere que se le obedezca de una manera perfecta. Y Dios quiere un encuentro con nosotros, por eso habla del lugar santísimo. Pero ahora de esto, habla de la salvación misma que Dios quiere procurar para nosotros. Y bien, se está acabando el tiempo, pero fíjate que también nos recuerda que nosotros somos el templo de Dios. Y queremos también, con la obediencia, digamos, procurar esa perfección que también nos da. ¿Ok? Orden, simetría, pacto, todo eso. Y sobre todo planificar. No debe haber siempre un accidente, o sea, vamos a ver cómo nos va. Tenemos que empezar el día, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Bueno, esa es mi agenda, Señor. Ah, muéstrame la tuya, llévame contigo en tu agenda. Pero no podemos estar en la vida como que, oye, ¿cómo va? O como mucha gente así dice, ¿no? Bueno, ahora sí, este es mi proyecto, ahora sí. Cuando uno va a enseñar o va a hacer algo, uno tiene un propósito, un objetivo. Este es el objetivo. Y uno apunta y para dar en el blanco. No puedes tú disparar y luego dibujar el blanco. O sea, esto es lo que yo quería hacer. No, hay un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Fíjate que Dios está planificando, y esto lo vamos a seguir hablando en los versículos, en el capítulo siguiente, porque de eso se trata. Dios sigue dando el detalle y Dios va a seguir formulando la manera de hacer las cosas. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos revela. ¿Sí? Vamos a continuar en esto hasta mañana, y luego también hasta que termine el capítulo 43 para ver qué más nos trae estos capítulos. ¿Sí? Si no me los bendiga, vamos a orar.